Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Faltan aún 7 semanas para las elecciones generales del próximo 23 de julio, pero por el ambiente que se respira diríase que faltan solo 7 días. Pedro Sánchez y su partido saben que es mucho lo que se juegan y que parten como perdedores, pero no se resignan a abandonar el poder sin presentar pelea. A diferencia de lo que sucedió hace 12 años, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó generales tras el fracaso en las municipales, renunciando de paso a presentarse, ahora Pedro Sánchez quiere permanecer en el Palacio de la Moncloa otros 4 años más. Para ello ha diseñado una campaña muy agresiva y frentista que dio comienzo la semana pasada con un vídeo publicado en las redes sociales en el que sacaban del baúl de los recuerdos acontecimientos de hace más de 20 años para acusar al PP de mentir. Acontecimientos como el hundimiento del Prestige, la guerra de Irak o la foto de las Azores. Podría pensarse que ese vídeo y el tono general de las declaraciones públicas de los mandamases socialistas es ir contra el Partido Popular, que encabeza las encuestas de intención de voto desde hace meses y cuya distancia no ha hecho más que consolidarse tras las elecciones del pasado 28 de mayo, perdón. Pero no, difícilmente los votantes del PP se van a pasar al PSOE, menos aún los de Vox. Esta campaña está dirigida a arrebatar votos a la extrema izquierda, encarnada en Podemos y en el recién nacido Sumar de Yolanda Díaz. Aquí Sánchez ha tenido que improvisar sobre la marcha. La plataforma de Yolanda Díaz nació hace un par de meses, auspiciada en buena medida por los propios socialistas, que pusieron todo de su parte para liquidar a Podemos de una vez por todas y que así parte de su electorado se transfiriese a la vicepresidenta, una mujer en plena sintonía con Sánchez, con quien luego el PSOE podría pactar otro gobierno de coalición. Esa operación parece haber tocado a su fin. Sánchez necesita todos los votos propios, más los que obtuvo Podemos y la miriada de partidos a la izquierda del PSOE. De otro modo, no podrá plantearse gobernar, ya que la distancia que le separa del PP no hace más que incrementarse. Lucha contra la base electoral de la extrema izquierda, un espacio político que en España ha tenido representación parlamentaria desde siempre, o al menos desde la transición, y también lucha contra la abstención, que a su juicio ha castigado especialmente a la izquierda en los comicios municipales. Sobre este presupuesto de partida, quiere conformar algo parecido a un frente popular, pero con el PSOE como único partido y Sánchez como único candidato. Para que la maniobra salga necesita radicalizarse, comer terreno a Podemos en el ámbito discursivo, radicalizar el mensaje y apelar al voto útil del votante de izquierdas, que por diversas razones se quedó en casa en las municipales. Pero la estrategia de la confrontación, el miedo a la derecha y la alerta antifascista puede salir a la inversa de cómo la conciben en la Moncloa, ya que otras veces se ha intentado y no ha salido. Por lo que hemos visto en los sondeos de intención de voto, al PSOE no le queda otra opción que apelar a la épica izquierdista y mantener la tensión durante el mes y medio de campaña, una campaña en la que ya estamos inmersos, más aún cuando en el PP están apostando justo por todo lo contrario, por la moderación y la estabilidad. Pues bien, para hablar de este tema vuelve a la contracrónica Rubén Arranz, del diario Voz Populi, que se ha puesto en modo campaña y para su sorpresa va hasta arriba de trabajo mes y medio antes de que dé comienzo la campaña propiamente dicha. Tengo a Rubén Arranz, a quien conocéis bien en este programa, lo tengo delante de mí. Y antes de ponernos a hablar de la campaña electoral, que da para mucho esta campaña electoral, vamos a hablar de un artículo que publicó, pues nada, hace 3 días, sí, 3 días exactos, el día 3 de junio, en Voz Populi, que es donde escribe Rubén sobre su presencia en la Feria del Libro. Y la verdad es que es el mejor artículo que he leído en mi vida sobre un autor que está en la Feria del Libro. Se titula, y lo podéis buscar en Voz Populi, La experiencia dantesca de un autor intrascendente en la Feria del Libro. Rubén Arranz, ya hablamos de su libro Perro come perro aquí en la contraportada hace ya un tiempo, 2 o 3 meses, es cualquier cosa menos un autor intrascendente, pero nos regaló una columna costumbrista sobre lo que es la Feria del Libro, que es una auténtica delicia. ¿Cómo te atreviste a escribir esto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver. Yo siempre que iba a la Feria del Libro veía que la mayoría de los autores estaban, como te comentaba anteriormente, pues como una vaca cuando ve pasar el tren. Es decir, están sentados, no pasa nadie por ahí, quizá una persona, miran el libro, lo ojean, les preguntan,
pero los que de verdad tenéis éxito sois una minoría. Entonces, claro, ya, como yo lo viví en primera persona y como me lo temía, bueno, no quiero que suene despectivo ni negativo, porque la verdad yo fui y me divertí, es decir, sabía que no iba a tener éxito. Dije, bueno, hay que contarlo en un tono un poco tragicómico para que, pues para que el lector sepa lo que hay detrás de la feria, esa burbuja. Seguramente hay una burbuja editorial, eso lleva a que haya reclamos con muy poco éxito en ese tipo de ferias, que las personas van a saludar, a ver a los autores que conocen y a los autores que quieren conocer, y yo no estoy entre ellos, no soy un gran reclamo comercial. Por ahora. Yo me he sentido identificado leyendo esta columna porque, oye, aparte de las firmas del libro de los últimos 3 años, de la Feria del Libro, que han sido multitudinarias, estuve de hecho este sábado y hubo muchos contraescuchas ante esa, también escribía libros y en alguna ocasión fui a la Feria del Libro y no vino casi nadie, y tenía su parte buena y era que podías observar y a la fauna que pasa por la Feria del Libro, que es muy, muy variada, y tenía su parte de disfrute, mientras que si aquello se llena, pues claro, tienes a muchísima gente, lo cual es un gusto, evidentemente, encontrarse con los lectores, pero vamos, que espero que para el año próximo, que ya Rubén tendrá otro libro, pues tengas más gente. Eso sí, ya sabes, Dios te llama por el camino del ensayo y no de la novela, ¿eh? Te haré caso, te haré completamente. Es que las novelas son complicadas, ya sabes, si es difícil vender un ensayo, no te digo ya vender una novela. Ahí es un caso, pero clarísimo, del ganador se lo lleva todo. Pero tú no sé si has caído en la cuenta de esto, Fernando, al leerlo, por lo menos es la conclusión que yo es lo que he querido transmitir. El fracaso es lo más habitual. Lo de todos los días es rutinario, es gris, es hosco. El fracaso es lo más normal y a la gente le ha llamado la atención precisamente un autor contando que pero es que eso no es un fracaso. O que no tuvo éxito. Es que no es lo anormal, es que se llene de gente aquello. Que tengas una cola, eso es lo anormal. Lo normal es que, bueno, pues tú publicas un libro, hay gente que está interesada, generalmente poca, porque no se lee demasiado. Vienen, te le firmas el libro, son pocos, ya digo, y eso es lo normal en cualquier autor. Lo único que se toma como normal, pues el caso, qué sé yo, de Pérez Reverte, de las grandes estrellas que llegan a la Feria del Libro y que mucha gente va pues a comprar su libro, pero no solo eso, también a verle personalmente, pues son celebridades. Claro. Y eso es lo anormal. Lo que te pasó a ti el otro día es lo normal. Lo normal. Claro, llegas allí, tienes un libro que salió hace unos meses, un libro que está muy bien, por cierto, y hablamos de él aquí, con mucha pausa durante 1 hora, y es un libro que es recomendado, ya digo, se titula Perro come perro y está la editorial Círculo de Tiza, una novela para periodistas sobre periodistas. Bueno, para periodistas la puede leer cualquiera, pero si sois periodistas o tenéis afición por este oficio, pues os gustará más todavía, y ya está, el libro no se está vendiendo mal. Dentro de los estándares normales de venta del libro. No, la verdad es que no. A ver, yo el otro día me sentí una cosa. Mi madre, tú ya lo sabes, porque la conoces, era kiosquera. Y claro, en los puestos de cara al público, los que yo nunca he trabajado, entiendo que hay horas muertas así. Y claro, el día que terminó le llamé y le dije, digo, pero mamá, ¿tú cómo aguantabas tú este aburrimiento que es estar horas sin que nadie venga? Así que... Y se reía, decía, bueno, porque te acostumbras. Claro, yo estaba ahí con mi fila de libros. La gente llegaba, lo miraba, lo ojeaba. Bueno, es una vez al año, a fin de cuentas. No tenemos feria del libro todos los días del año. Me pareció divertido, la verdad. Bueno, el año que viene tendrá más gente, eso te lo aseguro. El trabajo principal de Rubén no es escribir novelas, eso lo tiene como afición, un trabajo accesorio, que esto que dicen los consultores, un side project. Su project verdadero es hacer artículos en Voz Populi de comunicación, y la comunicación tiene que ver muchas veces con la política. Bien, como sabemos todos, hace nada, el día 29 de mayo, Pedro Sánchez decidió convocar elecciones generales. Lo hizo por sorpresa, no teníamos ni idea que iba a ser tan pronto, todos dábamos por hecho que las elecciones serían para finales de año, noviembre, diciembre quizá, y estaba todo pensado para eso. Estaba todo pensado no ya desde el punto de vista mediático, que por supuesto, para muchos periodistas una convocatoria en pleno verano pues les ha hecho polvo, para algunos votantes también porque querían ir a votar y les va a pillar de vacaciones, pero también políticamente. La propia izquierda habían diseñado sus estrategias para unas elecciones a 5 o 6 meses vista y se han encontrado con unas elecciones a mes y medio vista. Bueno, incluso ya estamos a menos de mes y medio vista. Quedan pues 7 semanas solo para estas elecciones. Y esto ha obligado a que esa estrategia se rediseñe. Y han empezado a hacerlo en el primer día, porque si se convocaron las elecciones el 29, el día 30, el día de mi santo, el PSOE nos sorprendió con un vídeo
que a mí por lo menos me provocó cierto estupor. Un vídeo un tanto agresivo contra el Partido Popular en el que el vídeo del PSOE, ¿se entiende? Rescataba imágenes que mucha gente, bueno, yo las recuerdo, pues ya tengo cierta edad, pero cualquiera que tenga 30 años o 25, pues evidentemente no se acuerda del hundimiento del Prestige, no se acuerda del 11M, qué sé yo, más allá de lo que ha leído. Para él eso es historia, no vivencia personal suya. Sacaban unas palabras de Borja Semper, un diputado diputado, no es ni diputado, fue diputado autonómico vasco, es de Guipúzcoa durante unos años, y es alguien a quien se tenía por la parte más moderada del Partido Popular. Sacan de contexto sus palabras y lo utilizan como eje principal de ese vídeo. Bien, esto fue el aperitivo. A partir de aquí, lo que nos hemos encontrado es con una campaña muy salvaje, muy radicalizada por parte del PSOE, estoy hablando, en la que apunta directamente al PP. Como os contaba en la introducción, esto podría pensarse que lo que busca el PP es tratar de desgastar lo que busca el PSOE, perdón, es tratar de desgastar al PP y quitarle votantes. Pero claro, no va a sacar votantes del PP, obviamente, tampoco de Vox. Este tipo de vídeos van dirigidos a sacar votantes a la izquierda, a la extrema izquierda en este caso, a Podemos y a Sumar, que hace solo unos días se constituyó en partido político. ¿Tú te esperabas algo así? ¿Que saliesen como un toro de los toriles? En absoluto. Yo no esperaba que iban a cometer este error. De hecho, creo que era mejor no avisarles este error, pero la verdad es que no me pude contener para escribir de ello el otro día. Y a mí me llama mucho la atención porque recuerdo, viajo hasta mayo de 2021, abril de 2021, que fue cuando fue la campaña de las elecciones del 4 de mayo, y recuerdo la hostilidad de esa campaña, la cantidad de mensajes elevados de tono que hubo, y recuerdo que el Partido Popular dio un giro a la campaña de Ayuso y empezó a comunicar como siempre se debe comunicar. En comunicación siempre lo dicen, en positivo. Lo que era vivir en Madrid, lo que era una presidenta, una candidata, en aquel entonces también presidenta, pero bueno, una candidata a la reelección, que estaba orgullosa de vivir aquí, que iba a las tabernas, que valoraba eso, la famosa campaña de taxistas, hosteleros y madrileños de a pie. Bueno, hizo un vídeo, recuerdo, Isabel Díaz Ayuso en aquel momento, que salía corriendo haciendo footing por Madrid, como hacen pues miles de madrileños todos los días, que terminaba en la Puerta del Sol. Y aquello pues era la verdad un vídeo electoral bueno, ¿no? Diciendo, soy presidenta, quiero seguir siéndolo, estoy en una ciudad en la que se puede correr, porque el aire está limpio, etcétera. Bueno, un vídeo evidentemente electoral, pero no transmitía hostilidad. En cambio veías la campaña de Podemos y era todo lo contrario. Eran balas, el famoso envío de las balas, que luego además ellos desde el Partido Popular y no recuerdo otro partido dijeron que eso era una cosa habitual, que de repente algún loco envíe una amenaza a un político, lo de la famosa navaja ensangrentada que salió Reyes Maroto con un cartel imprimido ahí de la navaja. Les funcionó muy mal, les funcionó fatal. Esa estrategia fracasó, entonces yo pensaba que iban a aprender la lección, es decir, que esa estrategia de la hostilidad no es el momento actual, histórico, en que reciente que vaya a funcionar en España. Por eso me ha llamado mucho la atención y me parece un error de bulto. Aquello de las balas fue maravilloso, ¿te acuerdas? Cuando empezaron a salir balas, navajas y demás. Estará por ahí el vídeo en las redes sociales todavía, porque hasta ahora ya es que la hemeroteca la tenemos a un clic de distancia y podemos recuperar cualquier cosa en un momento. Que estaba en una tertulia de televisión o de radio, Yolanda Díaz, que en aquel momento estaba empezando a construir su personaje. Con Ferreras. Y se enteró, estaba con Ferreras, no me acordaba. Bueno, y se enteró y hizo como... no lo sé, un gesto de desesperación, echó la cabeza sobre la mesa, movió la melena. Y yo pensé, bueno, por mucho menos a gente le han dado un Goya, ¿eh? Hombre, por supuesto, era como decir, madre mía, lo que tenemos que sufrir pese al bien que estamos haciendo por el país y lo que nos espera como esto siga, como este trumpismo se siga imponiendo. Y luego pasó que fue Díaz Ayuso y ganó. Claro, exactamente. Y yo creo... Mira, Fernando, es una cosa muy curiosa porque... esta estrategia a la contra, para mí ha sido el gran fallo de Podemos durante todos estos años. Desde que empezaron su declive, hay diferentes interpretaciones sobre cuándo pudo ser, pero fue muy evidente cuando, después de las elecciones andaluzas, de las anteriores, Pablo Iglesias salió en rueda de prensa y dijo, vamos a activar la alerta antifascista. A partir de ahí, montó una campaña completamente escandalosa en la que parece que todos los poderes del Estado estaban conspirando contra ellos, la cloaca mediática. Esa campaña sigue, ¿no? Claro, y esa campaña sigue. Y el PSOE, yo no sé si en mi análisis personal,
es porque creo que es un afán de devorar a la otra izquierda, cosa que tampoco va a conseguir. Ha copiado esa campaña anti el trumpismo, lo han dicho, el trumpismo de Donald Trump, asociando toda la actividad que sea contraria al gobierno a la derecha radical. Y me parece un error de bulto, porque a Podemos no le funcionó esa batalla de cómo nos atacas a nosotros, es decir, ataques personales de la prensa, de todos los partidos políticos contrarios, de todo el entorno espacio político de la derecha, a nosotros, es decir, a la izquierda, simplemente por el mero hecho de serlo, simplemente por el mero hecho de llamarme Pedro Sánchez o, en aquel caso, de llamarme Pablo Iglesias, porque realmente creo que a la gente le da igual. O sea, es como convertir la política en una especie de gran hermano de reality show en el que los ciudadanos se tienen que pronunciar a favor o en contra de las urnas del político que está protagonizando esa novela, ¿no? Es que creo que es un error de enfoque, claro. Esta campaña de que todo era ultraderecha nos dio algunos momentos gloriosos, como uno en el que Pablo Iglesias, ahora os voy a poner el clip, que lo tengo porque lo utilizo muchísimo en la contra en directo, porque es gracioso, la verdad, que todo era ultraderecha. Vamos a escuchar el clip porque esto es real, ¿eh? Esto es de hace un par de años que dijo Pablo Iglesias, creo que también estaba con Ferreras en aquel programa, o no sé si era, no es de la base, este creo que es anterior, que decía que la ultraderecha estaba por todas partes. Vamos a escucharlo. Ya está en las instituciones, la ultraderecha. La ultraderecha está en la judicatura, la ultraderecha está en la policía, la ultraderecha está en el ejército, la ultraderecha está en las empresas propietarias de los medios de comunicación y está en los platós de televisión. Bueno, ahí lo tienes. Está en todas partes. Al final funcionan como religiones, ¿no? Es decir, el pecado está en todas las partes, la ultraderecha está en todas las partes. Al final es, digamos que encajonar en el pecado o la ultraderecha a la parte de la sociedad que no te gusta o que crees que conspira contra ti, porque son muy dados a hablar de las conspiraciones contra ellos, para a partir de ahí montar un discurso. Y bueno, pero una campaña en negativo podría tener sentido en el caso de que estuviesen en la oposición. Bueno, pues como cuando se las hacían a Rajoy, ¿no? Tenía toda la lógica del mundo, está gobernando nuestros adversarios, que lo han hecho todo mal, y vamos a llegar nosotros y lo vamos a hacer bien, y hay, qué sé yo, como aquellas de las municipales de 2015, ¿no? Hay niños desnutridos por Madrid, acuérdate, ¿no? Que sacaban algunas fotografías de gente hurgando en la basura. Bueno, están en la oposición y quieren llegar al poder, ¿no? El primer mandato de un partido político es conquistar el poder y el segundo retenerlo. En este caso, para retenerlo, lo normal es que el partido que quiere retenerlo se loe a sí mismo. Un poco lo que hizo Díaz Ayuso en 2021 es: mirad qué bien va todo. Veis que puedo correr por aquí, que el aire está limpio, que Madrid es una ciudad excelente, que está la ciudad invita a vivirla, que hay tabernas, ¿qué tal? No haces una campaña en negativo. Si estás en el poder, estoy hablando. Pero es que estos tipos llevan 5 años en el poder. Claro, por eso el otro día cuando escribí de ello lo llamé guerra civilista, pero en el fondo tampoco lo es, porque es reducir la política, la actualidad política y la actividad de un país a buenos y malos, a los santos y los demonios. Y al final es un poco el mismo mecanismo narrativo, realmente. A este lado están los malos y dentro de los malos, dentro de los buenos tengo mi iconografía y mis mensajes, y dentro de los malos está, ojo, lo que decías antes que me llama mucho la atención, los típicos episodios bíblicos que yo cito siempre para describir lo que es el demonio. El accidente del Yak 42, el Prestige, no a la guerra de Irak, es decir, todo eso se asocia al otro. Y luego ya, por supuesto, Pablo Iglesias, que está en una posición más radical, pues es el mensaje de contra la ultraderecha del ejército, de la policía, de las instituciones, en los medios de comunicación. ¿Y en qué se traduce eso? Pues que nos levantamos el pasado domingo con que El Mundo, el muy buen periodista que es Rodrigo Terrasa, publicó un artículo con un perfil de Pedro Sánchez en el que recogía, pues evidentemente, las críticas de los críticos que siempre surgen en los partidos cuando se pierden unas elecciones, y se lo comieron. Le hicieron una campaña impresionante. ¿Por qué? Porque el PSOE está intentando patrimonializar lo que intentó hacer Podemos y mucho éxito, que es el del... porque al final lo que perseguía Pablo Iglesias es vivir de ser periodista anti todo. No perseguía al final otra cosa, o por lo menos no ha conseguido un resultado mucho mejor. Y al final lo que está haciendo el PSOE es la misma estrategia. La prensa está con la ultraderecha, pues vamos a señalar a la prensa, porque ellos también se lo merecen. Que yo estoy de acuerdo, pero que eso en una campaña electoral es lamentable.
En el caso de Rodrigo Terrasa no es el primer perfil que hace. Se ha especializado, de hecho, en el mundo en hacer este tipo de perfiles, que por cierto los hace muy bien y os los suelo llevar en la Contra en Directo. Hizo uno de Irene Montero, otro de Pablo Iglesias, hizo otro de Santiago Abascal hace no mucho tiempo y los va enfadando a todos. Son muy buenos. Lo que significa que está haciendo bien su trabajo, está haciendo un trabajo periodístico honrado en el que en principio no se casa con nadie. Pues el que se está hablando mucho de Pedro Sánchez, pues voy a hacer un perfil de Pedro Sánchez a su estilo de autor. Si queréis leer estos perfiles tenéis que estar suscritos al Mundo porque son contenido premium. Pero vamos, a ver si lo recupero y en la próxima Contra en Directo os lo repasamos y podemos verlo. Bien, en este caso lo que estamos viendo, yo no sé si Rodrigo Terrasa, no tengo el gusto de conocerle, no me importaría, pero no tengo el gusto de conocerle, no sé si es de derechas, de izquierda o centro reformista, lo desconozco, pero él se limitó a hacer un perfil de un personaje de actualidad, que en este caso es el presidente del gobierno, y que debería estar curado de espanto, porque se ha dicho de todo de él, y es normal porque es el presidente del gobierno. Claro, pero ellos surge esta campaña, que surge con el vídeo de las mentiras del Partido Popular, y a partir de ahí, tú, si analizas la cuenta de Twitter oficial del PSOE, empiezan los ataques a los medios de comunicación. De hecho, el propio Pedro Sánchez, la semana pasada, después de las elecciones, cuando se reúne con los diputados de la Diputación Permanente, lo que se han llamado los palmeros, algunos, lo que dices, nos dirán mentiras en horario de máxima audiencia sobre nosotros, sin réplica, sin posibilidad de réplica. Se estaba refiriendo a Vicente Vallés y a la tertulia de Palomotos. Dirán muchas mentiras, nos definirán prácticamente como el demonio, pero nos sobrepondremos a esos mensajes, a los ataques de los medios de comunicación y lucharemos pugnaremos por ganar las elecciones. Es decir, ya está señalando los medios y ya está con ese discurso que también le ha funcionado en otros casos a las personas que supuestamente combaten al trumpismo. ¿Y qué termina de ser el trumpismo? Pues todo lo que no son ellos. Pero este mensaje no era un mensaje muy del PSOE, vale, es cierto que son aficionados al guerra civilismo y lo sabemos bien, porque bueno, en fin, se ha hablado mucho de la guerra civil desde tiempos de Zapatero, pero este mensaje tan bronco, tan radical, era patrimonio de Podemos. Estaban diciendo la semana pasada, es que el PSOE se está podemizando, bueno, lleva ya un tiempo podemizándose y esta vez es una cuestión estratégica la podemización. Con los resultados del 28M en la mano, lo que tenemos, y lo hablaba aquí la semana pasada, es a un PSOE que ha perdido votos, pero no demasiados. El que se ha descalabrado de verdad es la extrema izquierda. Es Podemos y las plataformas múltiples y partidos múltiples del entes en torno. Esos son los que han perdido. En cierta medida, puede sentir que puede prescindir ya de ellos. Y que se trata de quedarse con sus votos. Y tiene que darles pues un poco de alpiste, ¿no? Bueno, que sepáis que no cambiáis gran cosa, que yo sigo siendo como los que votabais. Pues por eso yo creo que la estrategia más inteligente habría sido desligarse de las acciones de comunicación y de las acciones ideológicas de Podemos. Porque es un momento en el que si ellos se ponen a vender cosas positivas, pueden empezar a decir, bueno, después de la crisis de inflación y crisis energética empezamos a remontar. Que puede ser verdad o puede ser mentira, no quiero entrar en el tema. Pero ellos pueden aferrarse a eso, a algún dato, a algún tipo de eso, lo que hizo Ayuso, a cómo se vive en España, cómo, es decir, sobrevivimos y vamos a ir hacia arriba, y vamos a ir hacia arriba porque vamos a mantener esta política, un poco de paciencia, es decir, o un poco de confianza en el Partido Socialista, que hemos gestionado este país no sé cuántos años. Porque yo creo que una de las cosas que más les ha perjudicado y más les ha desgastado ha sido el activismo legislativo que ha impulsado Podemos, todas las leyes de igualdad. Eso yo creo que lo que ha hecho es a una parte de los votantes decir, vamos a ver cómo voy a apoyar esta fuerza o cómo alguien apoya esta fuerza a sabiendas de que se está enemistando o está poniendo a parir, está hablando mal completamente a una parte de la ciudadanía en cada mensaje que lanza. Y eso yo creo que no quita tantos votos a los partidos, y de hecho se ha visto que el Partido Socialista no ha perdido votos, ha sido Podemos, que también los pierde, evidentemente, por el desgaste, entre otras cosas porque hay una nueva formación, hay diferentes facciones dentro de la izquierda, pero yo creo que lo que hace es movilizar al contrario. Y yo creo que el efecto que tendrá esta política de Ferraz, si se mantiene, es la de movilizar más a los votantes conservadores, porque dirán, pero bueno, pero estas personas que se están metiendo todo el día con nosotros, habrá que votar para que se vayan del gobierno. Yo creo que es el mecanismo más sencillo de activar en el votante. Las personas, una de las formas por las que se movilizan es cuando el otro les está insultando todo el día.
Vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche y aumentan nuestras paradas para repostar carburante. Yo te aconsejo que lo hagas en las estaciones de servicio BP y no pongas otra cosa que BP Ultimate con tecnología Active. Porque con un depósito lleno de BP Ultimate con tecnología Active, tu coche podrá recorrer hasta 56 kilómetros más por depósito. Y eso es dinero que te ahorras y tiempo que no pierdes volviendo a parar a repostar. Pero el ahorro puede llegar a ser mayor aún, de hasta 8 céntimos por litro, con tu tarjeta Mi BP si estás en la península o en Baleares o tu tarjeta Plandino BP si estás en las Islas Canarias. Esto funciona de la siguiente manera. Siempre que pares en estaciones BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando le pongas BP Ultimate con tecnología Active. Ya sabes, esto no solo es bueno para tu bolsillo, también es bueno para la salud de tu motor. Este tipo de carburante elimina la suciedad, mejora el rendimiento del motor y reduce su desgaste para que el coche te dure muchos años más. Descubre toda la información en mibp.es o plandinobp.es. Si nos vamos a la campaña de 2019, que queda ya casi 4 años vista, bueno, hubo 2 campañas aquel año, una en abril y otra posteriormente en octubre-noviembre, lo que vemos, y recuerdo perfectamente esas 2 campañas, que no hace tanto tiempo, recuerdo que Sánchez, especialmente en la segunda, trató de transmitir tranquilidad. Es decir, yo no pactaré con Podemos, yo no pactaré con Bildu, yo soy un hombre de Estado, soy el PSOE, recordadlo, ¿no? Somos el partido de Felipe González, ¿no? El partido que hizo la transición, no hay nada que temer. Luego lo primero que hizo efectivamente fue pactar con Podemos unos días después, ¿no? Quizá sabe que ya ese camino no lo puedes hacer, los acuerdos de gobierno con Podemos y después pues todo lo que ha tenido y ha querido ceder de cara a los independentistas catalanes y a la propia Bildu, ¿no? Que tiene no ya solo el tema del independentismo, sino que llegaron a meter a etarras dentro de condenados, vamos, por terrorismo dentro de sus listas, que hubo una escandalera considerable unos días antes de las elecciones. Pero sabe que esto ya no lo puedes hacer y que el centro lo ha perdido. Pero, y no le queda más remedio que correrse a su izquierda y tratar de ganar espacio ahí. Claro, eso yo entiendo que es la teoría que ellos han barajado para elegir esta campaña, que al final es un poco la de aspirar a un frente popular, entiendo. Es decir, a reeditar con todas las izquierdas del país una coalición. Ahora bien, ¿desde qué punto de vista entonces el PSOE arrincona al Partido Popular porque va a pactar con Vox en las instituciones? Es decir, tú no puedes pactar con radicales y acusar al otro de pactar con radicales. Eso anula en buena parte tu mensaje. O condena a una polarización mayor de la sociedad, si cabe, porque el Parlamento está polarizado, claramente. Entiendo que es complejo para un líder desgastado fijar la estrategia política, pero yo recuerdo, era pequeño la verdad, pero he leído sobre ello, la estrategia del 93 en el Felipe González y Aznar. Yo creo que el Partido Popular hizo una buena estrategia machacona con el váyase, señor González, váyase. Y al final el PSOE, González se sobrepuso con experiencia y con unas recetas tan sencillas. Usted no puede aspirar a gobernar un país. Gobernar un país es complejo. Y esos mensajes funcionan cuando has gobernado el país, o por lo menos yo creo que es el clavo ardiendo al que te tienes que aferrar cuando intentas ganar otras elecciones. Bueno, yo sí recuerdo esas elecciones. A ver, acaba de empezar la carrera. Las recuerdo bien, además, las del 93, porque se pensaba que Felipe González iba a perderlas. Exacto. No las ganó, no consiguió mayoría absoluta y tal, pero vamos, que consiguió gobernar otros 3 años ya de manera un tanto agónica. El mensaje del PSOE era un mensaje de Estado. Somos el partido que ha cerrado la transición, el partido que ha metido a España en la Unión Europea, el partido que hizo el referéndum de la OTAN, el partido que manda misiones internacionales por ahí. Felipe González es un líder internacional reconocido, que cuando no está reunido con Helmut Kohl está con François Mitterrand, que le recibe el presidente de Estados Unidos. Era eso. Mientras que usted, pues, señor Aznar, es primero más joven que yo, y lo más inexperto, y además viene pues de Castilla y León. No puede esperar que gobernar un país tan importante y tan serio como es España, gracias, entre otras cosas, porque aquí estaba el PSOE, ¿no?
pero no había, en serio, de verdad, no había radicalismo, especialmente, sobre todo con lo que tenemos ahora. No había el radicalismo que hemos visto ahora. Es más, el PSOE se empieza a radicalizar en este aspecto a partir del 96. La campaña del Doberman, Exacto. recuérdala. Me recordó mucho el vídeo del otro día, el del Doberman, el de Borja Semper. Por cierto, Borja Semper ha pasado muy poco tiempo desde que le dieron el carguito en Génova, de ser la derecha moderada y dialogante a ser otra vez el enemigo a batir. Bueno, ya sabes peligroso. que en las campañas electorales y sobre todo en las redes sociales, porque aquí hay otra, y esto lo comentas en tu artículo, y es el valor que le dan los partidos, todos, sin excepción, que le dan a las redes sociales. ¿Recuerdan? 2016, 2015, 2016, cuando Podemos, que iban a tope, se veían ya en el gobierno, de pronto ven que no ganan, que se quedan terceros, y dicen, ¿pero cómo es posible si en Twitter hemos ganado? En Twitter, sí, en Twitter habréis ganado, bueno, de aquella manera, ¿no? Tenéis más presencia, evidentemente, pero nada más. Pero al final vota todo el mundo, no vota el tipo que está en Twitter todo el día, ni en las redes sociales. Hay gente que la política le importa poco y que su participación en política se limita a comentar alguna vez algo por encima cuando es muy gordo y a votar cada 4 años. Y el voto de esa persona vale lo mismo que el del tipo que está todo el día hablando de política. Claro, eso es muy, muy interesante, Fernando. Recuerdo cuando nombraron al actual director del New York Times, que concedió una entrevista y le preguntaron, bueno, ¿qué les ha dicho usted a los periodistas en su primer contacto? Y dijo algo así como que no trabajen para Twitter. Primero porque Twitter muchas veces es verdad que recibes críticas y eso te puede llevar a la autocensura, que es el peor mal del periodista. Y por otra parte, porque el aplauso en red social te puede llevar a descartar temas que puede que sean más farragosos o menos populares y de los que también hay que escribir. Pero aún así, aún los temas más populares en las redes sociales no quiere decir que sean los más importantes para los ciudadanos. Ya no voy a hablar del voto de silencio o de las opiniones que nos escuchan, porque bueno, eso es una cosa que se ha analizado 1000 veces. Pero creo que el ruido de las redes, en realidad, aunque es muy fuerte dentro de ese contexto y dentro de contextos profesionales como de los periodistas o el de la política, en realidad no le llega a casi nadie. Yo te digo una cosa, ahora mismo salimos a la calle, paramos al primero que nos encontremos, en el centro de Madrid, y le preguntamos por el vídeo del PSOE con Borja Semper y no sabe de qué le estamos hablando. Pero es que paramos a otro 10 metros más allá y tampoco sabe de qué le estamos hablando. Menos mal. Y a otro más, ya al lado de la estación de Atocha, y nos dice que tampoco sabe de lo que estamos hablando. Y si nos dice que sí, es que está muy politizado. Pero al final todo este mensaje llega a eso. Es, digamos, cierta realidad virtual que se fabrican. Claro, al final a la gente lo que le interesa es qué día abren las piscinas. Y no quiero ser reduccionista, lo me voy a explicar bien. En Valladolid, en mi ciudad, el PSOE ha perdido las elecciones. De hecho, ha perdido la alcaldía. Y hablaba con algunos amigos esta semana y me decían que el día que fue Pedro Sánchez a dar un mitin allí en campaña, pronunció solamente una vez la palabra Valladolid. Y claro, ahí la oposición utilizó eso para decir, pero bueno, ¿usted a qué ha venido? ¿A hablar de usted aquí a Valladolid? Y yo creo que lo que demuestra muchas veces es que la gente en la política o la gente que les habla, sea un periodista, sea un político, sea el peluquero, lo que quiere es que le hable de sus cosas, de su entorno. Es decir, de qué soluciones o qué argumentos o qué ideas hay para mi entorno, para los problemas más inmediatos. Y claro, yo imagínate que ese tema lo dan como el anuncio de Freixonet. Todas las televisiones a la vez en Navidad o lo que sea, o el discurso del rey. Y que lo ve las personas. Diría, pero a mí qué me importa el prestige ahora mismo. A mí qué me importa ahora mismo el no a la guerra de Irak si yo lo que estoy intentando es... Es que queda muy lejos. Es que es otro de los problemas. Es que no afecta nada a mi vida. No, ya no es que no afecte, es que mucha gente no se acuerda. Claro. Es que el 2002, es que yo era un crío, ahora que lo estoy pensando, me acuerdo del Prestige, naturalmente, pero jovencísimo, vamos. Estamos hablando de algo que pasó hace más de 20 años, ¿no? Y bueno, quizá haya oído, pero no conoce los detalles, porque es imposible conocerlos. Es algo así como si, no lo sé, las elecciones de 1996 pues estuviesen manejando temas del 75. Claro. Nos hubiera parecido sorprendente, ¿no? Exacto. Y luego, con Franco vivo todavía. El otro tema interesante, Feijóo no habla inglés. Sí, esta es otra de las que le han atacado. Tú no puedes comunicar en negativo, es decir, qué fácil hubiera sido quizás, ahora que empieza la presidencia europea de España, hablar o intentar poner en relevancia el peso internacional que tenga, si lo tiene, Pedro Sánchez. Y si quieres hacer un vídeo, hazlo al lado de von der Leyen o
en una cumbre o en la Casa Blanca o en una cumbre con 20 líderes. Pero ¿por qué atacas al contrario por no saber inglés? Que además ha sido lo anormal en los primeros ministros en España. A ver, Felipe González no hablaba inglés. Supongo que lo haría algo de francés, que es lo que se enseñaba en su época. Aznar no hablaba inglés cuando llegó, lo aprendió después y llegó a aprenderlo bastante bien, porque se lo tomó como algo personal, ¿no? Zapatero no me consta que hable inglés, o por lo menos que lo hable de manera fluida. Rajoy, por supuesto que no. Hay una rueda de prensa que es fantástica en la que le pregunta no sé quién, una periodista, y dice, bueno, otra cosa. Vamos a ver, aquí a qué jugamos, ¿no? It's very difficult todo esto. Sí, bueno, pues eso. Que no es lo normal, pues que si nos vamos, Franco, por supuesto, no hablaba inglés, naturalmente. Y si nos fuésemos ya pues a gobernantes más antiguos, naturalmente que no hablaban inglés. Bueno, ya hace un siglo pues deberían, la lengua, digamos, internacional francés no es lo normal. No es que digas, es que Feijóo es extraño porque no habla inglés. Lo raro es encontrarse un político que hable inglés, que lo hable de manera suficientemente fluida como para mantener, qué sé yo, una negociación. Es decir, que ni quita ni pone. Este hombre sí lo habla, pero ya está. Aznar también lo hablaba en su última época, y se iba al rancho este de Crawford en Texas con Bush y ponía este acento acento americano, tejano. Sí que era muy ridículo escucharle. Bueno, pues ya ves tú, y esto quita o pone el hecho de que hable inglés. Como que sepáis, si todo lo que puedes decir a favor de 5 años de gobierno es que hablo inglés y el otro no. Y aparte que tú nunca puedes vender un mérito en tu currículum como un demérito del otro. Y más una cosa como el inglés, es decir, si esto no se trata de una cosa de partidos ni de llevarla contra el PSOE, porque sí, de hecho los principales acontecimientos internacionales que han surgido desde el punto de vista cultural en democracia fueron la Expo 92 de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. El presidente del gobierno no habla inglés. Simplemente por eso se puede decir que no hizo el papel que le correspondió entonces. Bueno, es que hay algo que se llama intérprete, que se encarga de... Y es que aunque hables inglés a alto nivel, siempre tienes un intérprete. A no ser que seas bilingüe, qué sé yo, que conozcas el inglés pues como tu lengua madre. No, si vas a negociar algo importante, quieres que la transmisión sea perfecta, para que no haya lugar a interpretaciones. Y a fin de cuentas, los que no somos bilingües, en inglés o en cualquier otra lengua, si la aprendemos tenemos limitaciones. Yo puedo hacer este programa en español, pero no en inglés. No tendría la misma riqueza de léxico ni nada. Se notaría que estoy hablándolo, pues eso, como un extranjero, ¿no? Que me puedo entender más o menos y leer un artículo sin problemas, incluso un libro, y mantener una conversación, pero sin los niveles de detalle y de matiz que voy en castellano. Entonces, tampoco es nada raro. Si necesita un presidente de gobierno en inglés, va a necesitar intérprete de cualquier manera. Claro, además que siempre se dice que un idioma se domina cuando empiezas a soñar en ese idioma, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez no sueña en inglés ni en español, sueña en el lenguaje de la fama, del poder. Es que ni quita ni pone. Claro. En serio. Es una polémica tan absurda que ni quita ni pone, de verdad. Yo cuando empecé a ver que andaban todos como locos con lo del inglés, digo, ya estamos de nuevo con esta tontería, ¿no? Por las mismas, Aznar debió ser un presidentazo, vamos. Pues ya digo, llegó a hablar un inglés muy bueno y se esforzó. Claro, no tiene sentido. O Ana Botella cuando dio aquel discurso en inglés que nadie valoró. A mí eso me dolió, porque nadie valoró el intento, que eso cuando lo hace otra persona en español, todo el mundo se alegra. Fue como muy paleto todo. Tenemos un político en España, Iván Espinosa de los Monteros, que habla un inglés casi nativo. No sé si le has oído alguna vez hablar en inglés, bien, inglés y francés, ¿no? Sí. Claro. Iván Espinosa de los Monteros, pues es de buena familia y le enseñaron estos dos idiomas y él debe de tener facilidad para los idiomas. Y recuerdo cuando fue lo del 1 de octubre, que dio una rueda de prensa en inglés y en francés delante del Tribunal Supremo, que estaban los propios corresponsales extranjeros encantados, ¿no? Me parece que nos está hablando el embajador. Bien, si hablar inglés es algo per se que te invita a votar a alguien, si se trata de manejar bien el inglés, tiene que votar a Espinosa de los Monteros. Hasta ahí llega la estupidez. Claro, pero al final todo surge de una campaña que lo que busca es el impacto con lo fácil. Pero es que precisamente creo que esos impactos con lo fácil lo que hacen es generar un cabreo muy sencillo en las personas que ya de por sí generabas desconfianza como presidente, que como ocurre en el caso de todos los presidentes, se desgastan con los años. En todos los presidentes del mundo ocurre. Por lo tanto, me parece muy poco inteligente recurrir a la estrategia de la agitación en este momento. De hecho, el propio Zapatero, si recuerdas, en una entrevista con Iñaki Gabilondo, cuando estaba ya perdido, en 2008 fue esto, sí. Dijo, no nos conviene la agitación.
Nos conviene que haya tensión, le Eso dijo es. exactamente. Claro. Bueno, Le vino bien, ¿eh? En aquella ocasión, recuérdalo. En aquella- ¿eh? sí, eso es Porque cierto. consiguió. Es que aquí, claro, podemos encontrar ejemplos de un lado y del otro. Que si te Eso es radicalizas, puede beneficiarte. Realmente se la está jugando. Es decir, él se ha hecho un Zapatero 2008. Vamos a ver si yo seco la extrema izquierda. Ojo, en aquella ocasión Izquierda Unida se quedó con 2 escaños, el de Llamazares y otro. Nada más. Es que Republicana perdió votos. Vale, es cierto que el escenario político era muy diferente. En 2008 al actual han pasado más de 15 años. Pero la idea es un poco esa. Por favor, pasadme todos los votantes que tengáis porque tenemos que resistir a la derecha. Pero en aquella ocasión, Zapatero, al margen de eso, hizo una campaña muy en positivo de su gobierno. Yo lo recuerdo, las de negando la crisis, ¿no? Sí. Acuérdate el debate entre Solbes y Pizarro. Las cosas han ido bien, porque es que realmente durante esa legislatura, la primera de Zapatero, la economía marchaba, echaba humo. Aquello fueron los años más el holgorio de la burbuja, ¿no? No habían ido las cosas mal del todo, tenía motivos para echarse flores. Ojo, un partido político puede buscar, incluso cuando las cosas han ido francamente mal, puede buscar razones para hablar bien de sí mismo. En el caso de Pedro Sánchez tendría muchísimas, ¿no? De hecho, hemos aguantado la pandemia, en fin, la mitad mentira, pues como siempre sucede con todos los políticos, pero podría decirlo. sí, de hecho sería lo más honesto. Es decir, exponer los puntos del programa que se han cumplido, o exponer el por qué no se han cumplido algunos. Por ejemplo, se me ocurre cuando él contó lo de yo nunca me metería en la cama tranquilo si hubiera con ministros de Podemos en el Consejo de Ministros. Y lo primero que hizo cuando terminó las elecciones es proponer un pacto para las iglesias. Claro, la gente se lo va a recriminar, la oposición se lo va a decir, lógicamente. Pero él se puede defender y decir, pues eso nos ha servido para cumplir con una parte de nuestro programa, el ideario. No sé, Bueno, o sea, puede vender responsabilidad de Estado, había que garantizar la estabilidad, me costó, pero no me queda más remedio, porque terceras elecciones tampoco era plan, y bueno, Claro. a la hora de defender una posición hay 1000 maneras de hacerlo. Pero vender mediocridad en el contrario, o vender mentiras en el contrario, cuando eso es algo que, primero, que tiene muy fácil contraataque. O sea, si quieres nos ponemos a exponer la cantidad de ministros que han sido mediocres en esta legislatura. Y luego, sobre todo, porque es muy cortoplacista, porque son mensajes completamente vacíos, porque es como muy futbolero, muy tribunero. Y yo creo que eso, cuando estás en el gobierno y cuando tienes a la oposición con argumentos, el famoso argumento de los 1100 violadores en la calle, es que eso es una bomba para cualquier gobierno, que haya hecho una ley que haya provocado eso. O sea, es tremendo. Es que De vas hecho, a movilizar a una buena parte de la población. Le ha propuesto 6 debates de aquí a las elecciones. Yo no sé si es que, de verdad te lo digo, es realmente osado, ¿eh? Porque hay muchos motivos para criticar al gobierno, a todos los gobiernos en general, pero a este que además ha tomado decisiones muy controvertidas, le ha tocado la pandemia, en fin, los años de la inflación que tenemos, y es que, digamos, casi es un regalo para Feijóo. Claro. Tiene muchísimos sitios donde agarrarse. Pero en fin, bueno, pues nos quedan todavía, que lo sepáis, estamos a 6 de junio, nos quedan a menos que esos 7 semanas, más de un mes de campaña. Me parece que esto va a ser intenso. No va a ser esta tu única columna, ¿eh? Va a ir a más la cosa. Voy a ser muy claro, van a ser 7 semanas insoportables. Insoportables, sí, tal cual ni verano vamos a tener hasta el día 24 de julio. La verdad es que está abierta las encuestas. La última que le leí yo ayer le daba por encima de 150 Feijóo, no olvidéis, es una encuesta, y ya sabéis, con pinzas, hay que tomarla porque no nos dice nada, y más después de los fracasos demoscópicos de otros países, como el caso de Turquía, donde se pensaba que iba a perder Erdogan y al final ha terminado ganando. Pero vamos, que por poder, en unas elecciones está todo abierto y falta por ver, que esto todavía no se ha visto, pues están reconstruyendo cómo va a contraatacar Podemos y Sumar, o lo que quede, o lo que se conforme ahí, que aún no lo sabemos. Porque ahora por él, su enemigo está a la izquierda. Claro, el enemigo pero del PSOE está a la izquierda, no está a la derecha. es que llevan desde finales del año pasado intentando inflar la burbuja de Yolanda Díaz. Y ahora de repente les conviene desinflarla, o por lo menos les conviene generar la duda en el elector en determinadas provincias, de verdad, nos tenéis que votar a nosotros porque si no vamos a perder ese escaño en favor de la derecha. Entonces son mensajes completamente contradictorios. Es decir, si es que el descrédito viene por sus propias ínfulas. ¿Te has fijado, Rubén, cómo, ya con esto vamos a terminar, que os estamos quitando demasiado tiempo? ¿Te has fijado, Rubén, cómo hemos tenido a Yolanda Díaz hasta en la sopa durante los últimos meses y de pronto ha desaparecido del mapa? No sé si te has dado cuenta. Yo lo he advertido, en semana y pico.
Es Nos que hemos pasado de que su Yolanda Díaz era todo, abría los telediarios, estaban los periódicos por todas partes, perfiles, entrevistas, y de pronto dejó de existir, justo cuando monta su partido. ¿Tú qué crees? ¿Que está más cerca del todo o de la nada, Yolanda Díaz? No lo sé, a mí me ha sorprendido, estoy todavía procesándolo esto, porque después de tanta Yolanda Díaz para arriba, para abajo, bueno, en fin, a mí en la contra en directo, que es donde trato más temas nacionales, y en la contra, estos que hago por la calle, pues claro, he hablado mucho de Yolanda Díaz porque es que se hablaba mucho de ella, se publicaba mucho sobre ella, y de pronto miras el periódico y te cuesta encontrarla. Cuesta encontrarla, y todavía a mí me cuesta, y también he escrito eso, de saber qué propone Yolanda Díaz. ¿Qué propone Yolanda Díaz? ¿Quién lo sabe? Bueno, es que se ha quedado sin espacio, naturalmente, porque ella sí iba a una campaña en positivo. Una campaña boba en positivo, ¿no? De que aquí somos todos felices, el gobierno de progreso, el no sé qué, las grandes conquistas, pero ella sí iba. Si miras lo que dijo en aquel evento en Magariños, cuando anunció su plataforma, y desde entonces, los 2 últimos meses, ha sido una campaña claramente en positivo. De que a España le interesa esto, tenemos un proyecto ilusionante para el país, tal. Y claro, esto rompe por completo con el enfoque que se le está dando ahora. Sí, pero era un poco como yo os prometo, anuncio la tierra prometida. Ahora bien, espera, ya os diré lo que tiene esa tierra prometida. Era un mensaje positivo, era como una campaña publicitaria, un eslogan. Ahora bien, a Yolanda Díaz le ha faltado una cosa por el camino, que es meter un consejero en el grupo Prisa, por ejemplo, como de poderosos Miguel Barroso, que evidentemente es un tipo que tiene pasado del PSOE, fue secretario de Estado de Comunicación. Y le ha faltado tener más influencia en toda esa enorme armada mediática que digamos que no se ha preocupado especialmente de comentarle a Sánchez las cosas que no hacía bien Sánchez. Bueno, ya veremos cómo queda la cosa. Va a ser... Nos quedamos sin verano, Rubén, pero a cambio tendremos un día 24 de julio glorioso. Completamente. Pase lo que pase. Y ya solo por eso merece la pena. Bueno, pues vamos a ir terminando. Ya nos despedimos de Rubén. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, un placer. Ya sabes que esta es tu casa. Y nosotros nos vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones turcas. El presidente turco aparece en las fotos como alguien que acaba de ganar unas elecciones y está perdiendo un envite de salud. La estabilidad política turca, aunque se trate de una crisis económica y de una corrupción sistémica estables, parece un valor en sí mismo tanto para los sobrepasados turcos como para una zona en plena guerra que anda buscando una mesa donde sentarse. El cambio en Turquía habrá de esperar a unas nuevas elecciones o a un hecho biológico. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 6 de junio. Mañana será 7 y estaré de vuelta. Hasta mañana.